María, un gusto enorme haber visto tremenda película y saber que además sos colaboradora de guión, histórica colaboradora de Lucrecia Martel. ¿Cómo es trabajar con Lucrecia en principio? Para esta película fue muy estimulante el proceso, sobre todo porque cuando apareció el video, la propuesta de Lucrecia fue muy total, recibimos la causa penal, que era la causa del crimen, y la causa federal, que es la causa del conflicto de tierras. Una causa tenía 6 cuerpos, la otra 11, son 200 páginas cada cuerpo. Y al poco tiempo empezamos a tratar de tomar notas para entender el conflicto inmediato, pero después otras notas en otro papel del conflicto de los años 80 y otras notas, y empezamos como a decir, esto se nos está desordenando. Entonces ahí hubo una idea muy radical, que fue, vamos a leer toda la causa, penal y federal. Y esa lectura no fue una lectura por encima, fue una lectura de cada papel, no solo prestando interés al relato de lo que decía un documento, sino a la fecha, a dónde había estado, qué organismo lo había hecho, por dónde había circulado, una denuncia policial, cómo se relacionaba con otra. Y hicimos una base de datos al poco tiempo para empezar a cargar toda esa información y empezamos a diseñar la arquitectura de esta base de datos pensando cómo se iban a relacionar los documentos entre sí, cómo uno del 2000 mencionaba uno del 1800 y a tener como una idea muy compleja de este tema. Y entonces ahí fue muy como apasionante esta idea de, primero total, de decir investiguemos esto, pero con mucho respeto y con una dedicación muy inmensa, así, de decir, armemos esta cronología, entendamos esta historia. Hubo como 2 caminos paralelos, uno entender la historia de esos papeles y ahí Lucrecia fue como conduciendo muchas reflexiones sobre qué es un documento, qué es un trámite, qué es un archivo, y también es muy interesante y fue como una escuela también, como uno tiene una formación de la educación argentina y fue como rehacer otra escuela y realmente, no sé, como meterse muy adentro de la historia, pero a través de detalles de documentos, como un trabajo periodístico. Entonces, creo que hubo toda una primera etapa donde ni siquiera era hacer un guión de cine, era como pensar. Entonces eso, bueno, al lado de Lucrecia, que además es una persona que no se cansa, que puede pensar sobre un tema un montón de tiempo, dejarlo, quedarse con un elemento y pasar al siguiente tema, y van siendo como grandes estructuras que se van conectando, y en definitiva la película, ya con esto cierro para no hacerlo tan largo, por favor. es como una gran estructura que se retiró para que quede la película, porque después la película la veo y tiene mucho de sensaciones y de mucha sutileza y detalles, pero hubo como un montón de ideas pensadas y muchos colaboradores históricos, historiadores, antropólogos, gente que buscó archivos, periodistas, un gran despliegue y un compromiso humano muy grande, porque en el medio fue ir mucho a la comunidad, conocer, entrevistar muchas horas a las personas, conocer sus vidas. Entonces ahí creo que de parte de todos los que trabajamos en la película apareció como un compromiso muy radical. Y también la organización interna de los documentos, palabras que venían de ahí nos daban como ideas narrativas. También, claro. También, de pronto un informe de minería, que uno puede decir es un documento científico de estas características, nos hacía hacernos un montón de preguntas, pensamientos, como o por qué ese informe había sido aprobado de tal manera, cuál es el límite del alcance de un científico en un espacio donde viven personas, como cada cosa desplegaba y conectaba hilos con un montón de otros temas de la película. Entonces era como una gran red de cosas que se conectaban. El tema del archivo es el tema fundamental, es un tema eje, ¿no? Porque es el gran archivo, que el archivo es no solamente todo lo que estás mencionando, sino también el archivo familiar que da cuenta de una narración, podría ser biográfica, biópica, ¿no? De toda la gente que vive ahí, o en ese caso particular de la familia Checobar. Sí, y es un archivo que te permite trazar la historia de las migraciones a los cordones del conurbano en los años 60, claro, y entender las empleadas domésticas de Villa Urquiza como
te conecta desde, no sé, eso, trabajos, golondrinas, a también desandar muchos prejuicios de cómo uno imagina que es una fiesta en la comunidad. Yo no imaginaba que eran fiestas en medio de los cerros donde las personas se visten de traje y corbata. Sorprendente eso O también. están con una elegancia y un refinamiento poniendo una mesa. Entonces había también algo muy hermoso que la fotografía trae en esto de los detalles y en esto de correrte muy rápido de un lugar previsible. Claro. Una cosa que me parecía interesante también en alguna charla que escuché de Martel, que decía que le parecía una performance, como una puesta en escena el juicio. Es muy fuerte escuchar ese relato de la negación de los pueblos originarios. Sí, ¿no? totalmente. Y uno en los juicios puede ver en pequeños detalles cómo se banalizan cosas. Creo que la película sobre lo que trabaja es sobre, si uno se pone a escuchar esas preguntas, donde dice, ¿hace cuánto tiempo estaban ustedes ahí? Y es como donde se pone de manifiesto un problema de la educación y de nuestra percepción y de los lugares comunes a los cuales abrevamos, que es decir, no estaban a ese determinado tiempo, están hace mucho antes que nosotros llegáramos. Hay una formulación y una torpeza en cómo los juicios y el lenguaje decide qué es lo que se puede preguntar y bajo qué condiciones. Su señoría, ¿me escucha? Y creo que eso es muy elocuente de lo que somos como país y lo que... La negación, ¿no? La negación que existe, ¿no? Esas pequeñas cosas del discurso organizan, hay un pensamiento muy claro que organiza eso.